Ok. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es María Novakovsky, soy presidente de Mujeres Liberales Argentinas. Los saludo hoy. Tenemos un invitado, como lo ven, acá estamos en dos planos. Lo tenemos al señor Martín Tetaz con nosotros, pero primero le voy a dar la palabra a mi querida amiga Mariana Jaldo, que nos está viendo desde Tucumán y nos va a contar quién es este señor. Buenas noches, gracias María por darme la palabra, bienvenidos a todos, yo los saludo aquí desde Tucumán, es un placer tenerte aquí Martín en nuestro espacio de charlas de mujeres liberales argentinas. Voy a contar un poquito quién es Martín. Martín es economista, especialista en economía del comportamiento, columnista de macroeconomía en Radio Mitre, es autor de Speaker International, pionero en economía del comportamiento en Latinoamérica. Ha brindado más de 500 charlas en empresas y conferencias sobre coyuntura macroeconomía, neurociencias y economía de la felicidad. Además, especialista en la coyuntura macroeconómica, en economía del comportamiento, que estudia el impacto psicológico en el proceso de toma de decisiones. También en economía de la felicidad, donde usa resultados de encuestas de satisfacción para diseñar procesos y experiencias. Como dije, él es columnista de macroeconomía, lo hace con La Nata Sin Filtro en Radio Mitre, el programa radial de AM de mayor rating de Argentina. Además, escribe para el suplemento Eco del diario Clarín y para el diario El Día de La Plata. Es doctorando en Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de La Plata, investigador en el Instituto de Integración Latinoamericana, donde ha publicado también numerosos artículos científicos. También es autor de Casualmente, Lo que el dinero no puede comprar, y de Fictionomic. Bienvenido Martín, buenas noches a todos. Muy bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias a todos por haberme recibido en esta casa. Es un placer para mí estar con ustedes y, bueno, conversar un rato con ustedes. Yo voy a hacer si me permiten, una muy breve introducción como para provocar un poco el debate. Se acaba de cumplir un natalicio de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Justo de tu tierra, Mariana, así que prestigioso jurista argentino, pero sobre todo padre de la Constitución, y la Constitución, con el paso de los años, resiste, a pesar de sus modificaciones, como el mejor proyecto posible para el desarrollo económico de la Argentina. Estamos en una elección que es bisagra, que es una elección crucial, en la cual se está poniendo en discusión en Argentina si avanzamos y consolidamos ese proyecto de 1853 y sus reformas, o volvemos a la Constitución de 1949. Consolidamos un modelo capitalista con inclusión, razonable, capitalista moderno, como funciona en la mayor parte de los países del mundo, con los matices que a cada uno se le puede ocurrir, o si vamos a un socialismo siglo XXI, del modelo que tiene que ver, que tiene ese denominador común, y no es esto una exageración, el denominador común entre Cuba, Venezuela, Nicaragua. El denominador común de esos espacios es que está roto el canal que vincula el esfuerzo con el resultado. Y esta ruptura rompe completamente todos los incentivos productivos del sistema y obliga, paradójicamente, esta semana hubo cierto revuelo por el video del adoctrinamiento docente en una escuela argentina, pero es que el modelo donde se rompe el estímulo del incentivo que genera la posibilidad de apropiarse del esfuerzo, del fruto de su trabajo y de su estudio, de cada uno, solo es sostenible cambiando la forma en que pensamos. Y cambiando la forma en que pensamos remite a la idea de Che Guevara, esta del hombre nuevo, ¿no? La idea de que hay que construir un hombre nuevo, y la única forma de hacerlo es a través del sistema educativo, y que el sistema educativo tiene que ser un canal de adoctrinamiento, lavarle la cabeza a la gente para que todo el mundo piense en función de un sistema, sea una parte de un engranaje y acepte cumplir el papel que ese engranaje le tiene asignado, sin importar lo que cada uno quiera hacer con su vida. Entonces, eso es lo que está en juego hoy en Argentina,
no, ni más ni menos, y no es una exageración cuando uno escucha las expresiones de Fernanda Vallejos, que es la mano derecha de Cristina en economía, o cuando uno escucha las expresiones de Carlos Heller, que es el candidato número 13 en la lista de diputados acá en la ciudad de Buenos Aires, o cuando uno escucha a Máximo Kirchner hablando sobre el rol que cree que tiene que tener el Estado y la propiedad en una economía. Bueno, la verdad que da la sensación que si no han ido por más todavía es porque no han podido consolidar un poder político y porque Cristina estratégicamente eligió ungirlo primero a Alberto para ir comiéndole capital político progresivamente. En el medio les agarró una pandemia, fue un desastre la gestión de la pandemia, como no podía ser de otra manera, y hoy están dirimiéndose entre la supervivencia y el avance. Si hay un animal político interno que sigue indicándole a Cristina que se tiene que comer todo el capital político que tiene, que el espacio del kirchnerismo duro es el que resume esta idea de volver a la Constitución de 1949, que paradójicamente no solo tenía la idea esta, la figura esta de la función social de la propiedad privada que relativizaba completamente el rol de la propiedad privada en una economía, sino que paradójicamente no tenía derecho a huelga. Esto es una cosa interesante, mucha gente no lo sabe, pero la Constitución del 49 negaba a los trabajadores su derecho a huelga. Es decir, era una constitución completamente totalitaria que partía de la idea de que el Estado nos iba a decir exactamente todo lo que teníamos que hacer en la economía y si no nos gustaba había que joderse, lo voy a decir en francés, discúlpenme la expresión, pero realmente ese era el espíritu de la Constitución de 49. Y hoy ese proyecto político quiere imponerse en Argentina, quiere imponerse claramente, y si no hay una aplastante derrota de ese modelo en las próximas elecciones, me da la sensación que va a ser difícil de parar. Y en ese sentido, a mí me honra venir a conversar con ustedes porque Juntos por el Cambio es hoy el único espacio político que le puede poner un freno a ese proyecto, que es el único espacio que alternativamente puede construir un proyecto de gobierno hacia el 2023. Hay, por supuesto, otras fuerzas de corte más testimonial que no tienen poder de amasar una mayoría en el Congreso, mucho menos de ganar las elecciones del 2023, y debemos y tenemos una obligación los que pensamos más o menos parecido, digo, como dice siempre Ricardo López Murphy, ¿no? Los que creemos en la aritmética, los que creemos que 2 más 2 es 4, y esto de 2 más 2 es 4 no es, María, una exageración. Esto de que 2 más 2 es 4, en estos tiempos que corren, hay un montón de gente en Argentina que te dice que depende, porque por ahí el 2 de la derecha se autopercibe 3, y entonces 2 más 2 termina dando 5. Esto es medio extraño, pero pasa. Esto es lo que se está discutiendo hoy en Argentina. Digo, por poner un ejemplo, en materia inflacionaria. ¿O acaso alguien conoce algún país del mundo que haya parado la inflación con controles de precios? Esto no existe en ningún país del mundo y no existió en la historia. ¿Alguien acaso conoce algún país del mundo que haya parado la inflación suspendiendo exportaciones o con impuestos a las exportaciones? Tampoco existe ningún antecedente de la evidencia de la historia que uno diga, bueno, pero se puede mirar el ejemplo de tal país, cual país. No existe, y tampoco nadie conoce ningún país que haya conseguido parar la inflación con militantes recorriendo las góndolas del supermercado. Esto no es así, no funciona, y si vamos a hacer políticas públicas basadas en la evidencia, lo tenemos que reconocer. Salvo que uno quiera hacer políticas públicas basadas en la macumba o en algún otro arte esotérico, entonces, bueno, perfecto, habrá que respetar la posición de otro, pero está bueno que se plantee. ¿Las políticas públicas tienen o no tienen que estar basadas en la evidencia? Nosotros creemos que sí. Y en ese sentido, hay que reconocer que el kirchnerismo, y sobre todo Cristina Fernández, tuvo la habilidad en el 2019 de entender el momento político de la Argentina. Y eso le permitió a ella entender que para poder reconstruir el capital político que había perdido, tenía necesariamente que ampliarse. Tenía necesariamente que hacer una alianza con sectores que hasta la semana pasada la habían denostado, y entonces Cristina incorporó a Massa, que le había hecho incluso perder la posibilidad de reelección en 2013, incorporó a Alberto Fernández, que había descalificado durante los últimos 4 años, había encargado de ir a cada medio donde lo invitaban a descalificar a la presidenta. Sin embargo, levantó la cabeza por encima de todas esas diferencias, amplió el círculo de sustentación del peronismo, lo hizo más amplio, le permitió ganar. Nosotros hoy tenemos un desafío parecido. Parecido digo porque tiene una parte donde es igual, necesitamos ampliar. No podemos empezar ahora con como es una crítica que muchas veces le hago a muchos amigos liberales, que durante mucho tiempo el liberalismo
andaba con el liberalómetro. No, pero en realidad vos, porque si Hayek viniera y te dijera, no, pero vos porque sos de Mises, pero en realidad Hayek, pero bueno, en realidad Friedman no pensaba. Bueno, vamos, muchachos, a ver, las diferencias que podemos tener entre muchos de nosotros que hoy estamos acá son diferencias de decimales, comparada con las diferencias que tenemos, que todos coincidimos en que hay que respetar la propiedad privada, en que tiene que haber un incentivo, un respeto por el incentivo al esfuerzo, al estudio. Creo que todo el mundo coincide en la igualdad de oportunidades y que hay que contribuir a que esa competencia sea sana en un escenario de igualdad de posibilidades. Esto nos pone en un espacio amplio donde sí, claro, habrá matices, por supuesto, alguno querrá un rol del Estado un poco más activo, otro lo querrá un poco más chico al Estado. Ese es un debate que hay que dar, perfecto, pero que es un debate, insisto, de los decimales en diferencia en comparación con gente que quiere directamente poner patas para arriba del sistema, terminar con el capitalismo en Argentina y terminar en cierto sentido con la democracia liberal, que es la democracia en la cual nos sentimos cómodos, la mayoría de los que estamos acá. Entonces, en ese contexto, en ese desafío, digo, decía, y con esto cierro, decía que es parecido porque nosotros tenemos ese desafío de ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio, sumar, por ejemplo, a Ricardo López Murphy y con él buena parte de los sectores liberales de la ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo sumar con inteligencia, porque el problema, hay que aprender de los errores de Cristina también. Sí, Cristina ganó con esa amplitud que generó, pero después generó un espacio amorfo que no le permite gobernar. No puede gobernar porque no se puede pedir sobre ningún tema. Porque si se pide sobre seguridad, se le cae una de las puntas, o si está a favor de Frederick, entonces la derecha está a favor de Bernie, se le cae, pero si se pide a favor de la mano dura de Bernie, entonces Frederick se le cae. Lo mismo le pasa con política internacional, si se pide a favor de Cuba, como de hecho, como se pidió Heller, o como se pidió Fernanda Vallejo, como se pidieron algunos otros, bueno, el ala más racional que puede estar, peronismo racional, o de algunas provincias del interior, que tienen gobernabilidad y son provincias productivas, también se les puede caer. Entonces, tienen el dilema de la dificultad de gobernabilidad. Nosotros tenemos el desafío de construir un espacio político que sea mayoritario en Argentina, del conjunto, que tiene que tener como criterio divisor, a ver si estamos o no estamos en esta agua, el conjunto de los argentinos que, parafraseando un poco la idea del preámbulo de la Constitución de Alberti, que quieren trabajar, que quieren estudiar, que quieren habitar, que quieren invertir, que quieren arriesgar su capital en el sur argentino. Ese tiene que ser el criterio, ¿no? Tienen que ser todos bienvenidos a hacer una empresa en el sentido amplio de la palabra empresa, intentar su propio destino, arriesgar, a estudiar, a producir en Argentina. Ese es la única línea que tiene que ser divisoria. Estamos de acuerdo en ese principio básico, luego abrimos el debate perfecto entre nosotros, tendremos un montón de tiempo para ir dándole forma a una solución, a una propuesta de gobierno, en la cual estemos todos más o menos de acuerdo, insisto, en algo que discutí más temprano en otro espacio antes de venir acá. Y vamos a buscar un espacio que nos deje plenamente satisfechos 100%, donde se piense exactamente igual a como pensamos cada uno de nosotros, cada uno de los temas. Vamos a terminar un asado entre 10. Entonces, la única posibilidad de gobernar en la Argentina es construir un 50%. Y no hay un 50% de gente que piense igual en la Argentina. No la hay. Sí hay un 50% de gente que acuerda los grandes plazos, que piensa parecido y que está claramente dentro de este espacio que estamos construyendo hoy. Y por supuesto, mi esfuerzo en estos meses de campaña y mi invitación a todos ustedes es a que nos ayuden a construir ese espacio amplio que necesita Argentina. Muchísimas gracias, Martín. Vas a ser, si Dios quiere, electo diputado de la Nación por Juntos por el Cambio, y en función de lo que te estoy escuchando y entendiendo que sos un economista reconocido, tenés como principal preocupación la situación económica de nuestro país. A mí me gustaría entender cuál va a ser la orientación que le vas a imprimir a tu accionar legislativo. Que me la confirmes. Entiendo que vas a apoyar y vas a impulsar leyes que signifiquen un cambio sustancial, un cambio de 180 grados. Primero te digo lo que no voy a apoyar. Primero te digo lo que no voy a apoyar. Sí. No voy a apoyar ningún aumento de impuestos a la Argentina, no voy a apoyar ningún esquema que le diga a la gente lo que tiene que hacer con su tiempo ni con su dinero. Yo creo en la libertad de las personas para forjar su propio destino. No me gusta cuando el Estado se mete ni en la cama de la gente ni en la billetera de la gente. Creo que eso tiene que estar al libre albedrío de cada uno. Y entonces voy a apoyar propuestas concretas que tienen que resolver los problemas de Argentina. Número uno,
independencia del Banco Central, una nueva carta orgánica que vuelva al principio de Alberdi. Recuerden que en bases y puntos de partida, Alberdi, los que no lo han leído, que se los recomiendo mucho, por supuesto, sé que muchos de ustedes lo tienen como libro de cabecera. En bases y puntos de partida, Alberdi claramente explica por qué en la Constitución del 53 le sacó al Poder Ejecutivo la facultad de emitir moneda, le sacó al Poder Ejecutivo la facultad de establecer impuestos y le sacó al Poder Ejecutivo la capacidad de colocar deuda. ¿Por qué? Porque él había aprendido del absolutismo de Rosas lo que pasaba cuando se producía la suma del poder público. Quería evitar eso. No quería un presidencialismo fuerte, al contrario, quería un presidencialismo balanceado con división de poderes. Y donde el principio republicano, esa división de poderes era clave en esa Constitución del 53. Entonces yo quiero volver a ese tema. Quiero volver a sacarle al presidente la máquina de hacer billetes y la facultad de poner al directorio del Banco Central y de echarlo. Y ese es un primer principio. Lo mismo creo que hay que reformar el esquema tributario argentino. Argentina tiene, paradójicamente, es un país subdesarrollado con impuestos a la producción, es un país que tiene 50% de su fuerza laboral o desempleado o fuera del esquema de protección del Estado, en negro, y le pone impuestos al trabajo. Es un país que tiene cada 5 años una crisis de balance de pago que se queda sin dólares y le pone impuestos a los dólares, o sea, a las exportaciones. Es un tan contrasentido como si a mí se me ocurriera ahora ponerle un impuesto a los barbijos o a las vacunas. No quiero dar ideas, ¿no? Porque este gobierno es capaz de tomar. Realmente no hay duda que recaudaría un montón, porque todos tenemos barbijo, todos queremos vacunarnos, pero sería un disparate porque lo que queremos atentaría contra la salud pública. Bueno, entonces, ¿cómo es que no se dan cuenta que ponerle un impuesto a la producción, ponerle un impuesto al empleo, ponerle un impuesto a las exportaciones atenta contra el desarrollo de la economía? Ese es el conjunto de transformaciones en materia tributaria. Y por último, María, y te cierro con este punto, hay que reformular el esquema de relaciones de trabajo en Argentina. El esquema de relaciones de trabajo en Argentina es un esquema diseñado para una economía que no existe más. Se diseñó en la década del 70 para una economía industrial, donde había una simetría formidable porque el empresario capitalista tenía 5.000 trabajadores a su cargo, y entonces que muchas veces ni siquiera estaban debidamente calificados, la simetría de poder era muy grande y el derecho laboral intentó llenar esa brecha, cerrar esa brecha. Pero hoy el 95% del empleo en Argentina es pyme. O sea, son productores, trabajadores que después de acumular un capital decidieron arriesgarlo y se la juegan contratando 1, 2, 3 trabajadores y montando un pequeño taller, una pequeña empresa, y hoy tienen un riesgo formidable porque tienen que lidiar con una legislación laboral hecha para grandes empresas. Necesitamos una revolución laboral para las pymes que use el esquema, a mí me gusta el esquema de Dinamarca, que es un esquema que se llama flexi-seguridad, que combina, por un lado, la flexibilidad para contratar y despedir en las condiciones de cada emprendimiento, con la protección del trabajador con un buen seguro de desempleo. Entonces habría que colapsar todos los planes sociales de la Argentina en un seguro de desempleo digno, que funcione razonablemente bien y que contemple capacitación por un lado y reinserción dentro del trabajo por el otro. El Estado te dé 3 entrevistas, como sucede en este país que estoy contando, y que vos tengas que aceptar alguna de las 3 entrevistas que te da el Estado. Entonces, esas son las 3 patas: reforma monetaria con la Carta del Banco Central, reforma impositiva y revolución laboral pyme en Argentina. Martín, ¿crees que hay que privatizar importantes empresas argentinas como por ejemplo YPF, Aerolíneas Argentinas, AISA, Río Turbio? Soy absolutamente pragmático. No creo ni en que las empresas tengan que ser ni del Estado ni privadas per se. Creo que yo quiero basar mis políticas públicas en la evidencia. Entonces, si a mí me muestran que hay una ventaja de que una empresa particular esté en cabeza del Estado y me lo comprueban, perfecto, que esté en cabeza del Estado, no tengo problema, soy pragmático. Ahora, si a mí me demuestran que no tiene ninguna ventaja, como parece haber ocurrido, por ejemplo, con el caso de YPF, por ejemplo, con el caso de Aerolíneas Argentinas, bueno, por supuesto que me parece razonable, y hay toda una discusión ahí inclusive con los medios públicos también de comunicación. Digamos, hay una discusión profunda que hay que dar en Argentina. ¿Para qué queremos determinadas empresas? O sea, lo que no puede pasar en Argentina es que nosotros fallemos en la provisión de los bienes públicos elementales y aspiremos a proveer otros bienes que en el mercado funcionan perfectamente bien o casi perfectamente bien para proveerlos. Entonces, digamos, resulta que nosotros, alguien hizo un tuit el otro día, medio en broma, porque la puso en el auto, ¿no? Dijo, el tuit decía algo así como: finalmente nosotros tenemos una aerolínea de bandera que fue a buscar todas las vacunas y tenemos 25% de la gente con segunda dosis,
Y en Chile y en Uruguay, que no tenían la aerolínea de bandera, fue a buscar la vacuna, ya tienen vacunados el 75% de la población con las dos dosis. Entonces, otra vez, pragmatismo, señores. Hay un debate en el mundo que hace años que ya no se da más. Ese debate de si tal empresa tiene que ser del Estado o no ser del Estado. Hay empresas privadas que funcionan bien en muchos lugares del mundo y empresas privadas que funcionan mal, y hay empresas públicas que funcionan bien en esquemas, por ejemplo, esquema francés de Francia tiene una experiencia interesante en eso, y muchas otras que funcionan muy mal. Entonces, a menos que tengas una razón fuerte para que una empresa tenga que seguir siendo pública, en principios generales que es razonable que sea privada. Gracias. Martín, te quería hacer una consulta. ¿Cuáles rubros del presupuesto nacional reduciría significativamente tendientes a ir consiguiendo el equilibrio presupuestario para ser financiado con recursos genuinos, impositivos, y no manteniendo un déficit que se financie con emisión espuria de moneda? Está bien, te voy a dar tres soluciones. Dos son decisiones políticas sin costo, bueno, sin costo político, por supuesto. Y la tercera es una decisión compleja porque requiere un tema que se va a judicializar. La que requiere un tema judicializable es el tema de las jubilaciones de privilegios, inadmisibles. El Estado no puede tener en ningún sector jubilaciones de privilegios, todavía tiene el sector judicial y en el sector de consular, digamos, todas las relaciones exteriores. Exactamente. Entonces, eso se tiene que terminar. La jubilación de privilegios no puede haber en la Argentina. Los regímenes especiales se tienen que terminar. Segundo, el Estado se tiene que terminar la PRO. El Estado no le puede pagar la luz y el gas a la gente que puede. Entonces, me parece válido el debate de la tarifa social para los sectores que no pueden, hay que ver de qué manera se nos asiste, pero claramente los sectores que pueden pagar tienen que pagar su consumo, vos te pagás la Coca-Cola, digamos, y nadie se le ocurriría pedirle al Estado que pague la mitad de la Coca-Cola. Entonces, cada uno tiene que pagarse lo que consume, y eso implica que el Estado no subsidie con plata que no tiene a gente que en realidad puede pagar lo que consume. Y número tres, hay que hacer que buena parte del gasto público que hoy tiene la Argentina se torne un poco más productivo, porque el problema, y esto me gusta mucho cómo lo plantea Martín Lutzuan, cuando vos tenés que competir contra el resto del mundo, hay una visión de que los estados entre sí no compiten, porque son no transables. Entonces uno dice, no, bueno, compite el sector privado nada más, porque los estados no son transables. Pero esto es mentira. En realidad, cuando vos en el sector privado competís contra el sector privado de otro país, llevás la mochila de un estado. Entonces nosotros, en vez de exportar valor agregado, en ese cliché, hay que exportar valor agregado, nosotros exportamos estado agregado. Y esto de exportar estado agregado, cuando el estado es productivo, eso es Alemania, buenísimo. El estado es improductivo, es un problema, porque es una mochila pesada y no te mejora la productividad. Entonces hay una forma relativamente simple de mejorar sin costo prácticamente buena parte de esa productividad, y es un ejemplo que aprendí de México. En México, en el Distrito Federal, hicieron un concurso, un intendente, un alcalde, hizo un concurso que se llamó El Trámite Más Inútil. Yo odio la burocracia, la odio, pero no solamente la privada también. Odio la burocracia. Odio hacer trámite. Odio, pero además a punto de día de furia. ¿Vieron la película esa? El tipo que se enoja, que quiere romper todo. A mí me pone furioso la burocracia. La inutilidad en general. O sea, realmente, si vos querés justificar un salario, yo tengo que hacer dar una vuelta más, yo estoy dispuesto a pagártelo igual al salario. No me hagas nada extra. Digamos, resolvamos el tema. Entonces, ahí, con ese simple concurso, el alcalde de México impuso un premio interesante, lindo, como que diga 5 millones de pesos plata de hoy acá. Bastante bien, digamos, atractivo. La consultoría más barata que podía contratar el Estado Nacional. Un Estado no es nada de plata, 5 millones de pesos. Pero con 5 millones de pesos de incentivo, todo el mundo empezó a participar. Es decir, trámite más inútil, yo tengo uno que es ridículo. Mira, para sacar el carnet de conducir me piden tal cosa que después me la podrían no pedir, me piden para renovación que vaya, que haga un día que tengo que hacer un trámite al divino botón. Si me quieren cobrar, que me pasen el BEP directamente y me lo cobren, pero que no me hagan perder un día entero con el trámite. Lo mismo para abrir una empresa, lo mismo para habilitar un proyecto de construcción, lo mismo. Entonces, hay un montón, o para anotar un chico en una partida de nacimiento. Empezamos a identificar trámites inútiles. Pero no solamente lo que pasó en México
fue que la gente sumó trámites inútiles, miles de trámites inútiles, sino que los empleados públicos eran los responsables, estaban en las oficinas que pedían esos trámites inútiles, como el premio era lindo, debía 5 millones de pesos, los propios empleados empezaron a decir, che, mirá, yo lo conozco bien a esto porque yo laburo en esta oficina, se lo pedimos al pedo a la gente, estamos pidiendo tal cosa que en realidad el Estado lo tiene, este dato, te lo piden al divino botón, ya lo podríamos no pedirlo, nos podríamos ahorrar este trámite. De golpe el Estado mexicano se encontró el alcalde con una lista de 200 trámites que pudo tachar. Este no va, este no va, este no va, este no va, y dinamizó. Todo sin gastar plata, o sea, no necesitábamos. No es una obra de infraestructura, que uno dice, bueno, pero es un presupuesto grande, no lo tiene el Estado, qué sé yo, un proyecto educativo complicado, bueno, que hay que formar los docentes. No, es destruir burocracia. Entonces eso me parece que pone en valor mucho al Estado, lo dinamiza, le da un poco más de músculo, y me parece que ese es parte del camino. Si me permitís, le voy a contar a nuestra audiencia que hoy estamos grabando este programa desde nuestro local sobre Avenida Belgrano. El local, estamos inaugurando un nuevo ciclo de charlas desde el local de la UCD sobre la Avenida Belgrano. Y está con nosotros el presidente de la Convención Nacional y Metropolitana, el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. Muy buenas tardes, Álvaro. Sería muy bueno que saludes a la audiencia desde tu teléfono. Tu teléfono. Y yo sé que tenés un montón de preguntas para hacerle a Martín. Bueno, ante todo, muchas gracias María por la introducción y bueno, estamos muy conformes con esta invitación que han organizado ustedes a Martín Tetaz. El interés nuestro como partido político era conocer un poco más su pensamiento en todos los temas, pero como él es economista, también concentrarlos en materia económica. Todos sabemos que la economía hace tiempo que no funciona, que durante la época, como somos políticos, voy a dar una opinión política también. Sabemos el desastre que llevó adelante el kirchnerismo y la herencia que recibió el gobierno de Macri, y sabemos también que lamentablemente en ese periodo no se hicieron las reformas fundamentales que Martín justamente acaba de señalar que estando en el Congreso va a promover o va a apoyar. Habló de la reforma laboral, habló de una cantidad de cosas, y sobre todo dio un marco institucional importantísimo, que es la de la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional, sin lugar a duda, nos dice qué puede hacer el Estado y qué no debe hacer el Estado. Una de las cosas que no debe hacer el Estado, y lo dice Alberdi, no tiene que ser comerciante, no tiene que ser productor, no tiene que hacer nada. Entonces está bien la orientación que da Martín, que por principio las empresas del Estado que quieran producir o comerciar no deben existir. En el caso argentino, en otros países pueden estar funcionando, pero en el caso argentino la historia nos dice que nunca funcionaron. Es decir, funcionaron, pero sobredimensionadas, con enormes déficits, que tarde o temprano esos déficits pesan sobre el presupuesto, y es una de las razones por las cuales se termina emitiendo moneda, ¿no es cierto? Ahí se está perdiendo plata de aerolíneas argentinas, está perdiendo plata, bueno, desde ya Río Turbio, todas esas que mencionaste, María, en la producción. Entonces daría la sensación de que a eso hay que apuntar en la reforma del Estado. Martín lo ha dicho bien, y de las empresas públicas que tienen déficit y que no se están de la mochila que tiene el presupuesto, que es para pagar los déficits de las empresas públicas, evidentemente ahí hay mucho para cortar, porque muchos dicen, no, pero no se puede reducir el gasto público, que hay que hacerlo, sí o sí,
pero no se puede reducir porque es muy inflexible a la baja, porque la mayor parte son jubilaciones, pensiones, asistencias que no se pueden quitar, etc. Hay mucho en el sector de las privatizaciones que se puede hacer. Claro, hay que tener la idea de que Aerolíneas Argentinas no es la bandera nacional, o que las otras empresas tampoco. Son empresas pool, son empresas que trabajan para producir y vender servicios. Pero nosotros, ese nacionalismo de tantos años, ¿no?, que ya en esa época inculcó Perón, todavía hay una rémora que la tenemos desde entonces. Por eso hablamos de la línea de bandera, que todavía no se sabe bien de qué se trata. Y por supuesto hay que hacer otras reformas que seguramente Martín también la va a desarrollar ahora. Yo solamente las nombro porque nosotros tenemos estudios realizados a través del partido sobre qué reformas habría que hacer. Por supuesto se puede discutir si tiene que tener esta variante o no, pero para nosotros hay que continuar con una serie de reformas y llevarlas a un plan integral para combatir fundamentalmente la inflación. La inflación es el problema más grande que tiene la República Argentina. Si nosotros llegamos a pasar la raya de la inflación a una inflación aguda o una hiperinflación, no tenemos nada que hablar acá, estamos en un caos. Lo hemos vivido en 2 oportunidades, sobre todo en la época final del peronismo con Isabel Perón y en la época de Alfonso el mismo, cuando vimos que se asaltaban supermercados. La inflación es un tumor que hay que extirparlo con cierta anterioridad a que eso haga metástasis, ¿no es cierto? Y entonces hay que llevarlo adelante como un plan integral. Parte de las reformas, la vimos hoy con María, un poco tiene que estar, por supuesto, lo que bien mencionaste de la reforma tributaria. Acá tenemos 175 impuestos, creo, y unos se superponen con otros, impuestos nacionales, provinciales, municipales, y permitir quitar impuestos al trabajo. Y después está la reforma previsional, que es un tema. Me encantaría charlar con él de ese tema. Ok, entonces te dejo porque es importante la opinión que tenga Martín, porque Martín desde el Congreso, estoy seguro, va a impulsar o va a apoyar ese tipo de reformas que lamentablemente no se hicieron tampoco en el periodo anterior. Pero ahora creo que hay un concepto de Martín, no porque lo ha tenido toda la vida, pero ahora va a ser legislador, ahora va a tener la lapicera para llevar proyectos. Que es un tema que la gente no se anima por el costo social y por esto, pero el costo social inmenso que vamos a tener si caemos en la hiperinflación, bueno, ya sabemos, las experiencias mundiales nos indican eso. Me excedí en la bienvenida a Martín, pero yo también me entusiasmo a través del partido de tantos años que estamos luchando para las ideas de la libertad y las ideas de que el Estado haga sus funciones y la iniciativa de la propiedad privada, y básicamente instalar en el país una moderna economía de mercado. De eso se trata, basada en la libertad y la competencia en todos los órdenes, internos y externos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Martín, vamos a cerrar esto acá. Bueno, retomando el tema de las propuestas, le preguntaba a Martín cuál era su opinión sobre el régimen jubilatorio, si preferís el actual sistema estatal de reparto o el sistema de capitalización privada, o bien un sistema que contemple ambos. Sí, primero, no se puede discutir por separado el sistema previsional de la cuestión de la revolución laboral para las pymes que estoy proponiendo. Todo el esquema de seguridad social incluye la parte del seguro de desempleo que tiene que ver con el mercado de trabajo también. Entonces, en todo el esquema de seguridad social, a mí me gusta el enfoque nórdico. El enfoque nórdico, en particular el de Noruega, el enfoque noruego es un enfoque que combina las dos cosas. Es un enfoque que tiene una suerte de componente solidario, que es una prestación básica universal, similar a lo que después discutimos el tema de los montos, pero es similar al enfoque que tiene Argentina hoy, donde no hay ninguna relación, prácticamente muy liviana la relación entre lo que aportaste y lo que cobras. Entonces, una suerte de prestación básica universal, y al mismo tiempo un segundo componente que es un componente de reparto, un componente capitalizable. Y ese componente capitalizable incluso, el segundo debate es
sobre si ese esquema de capitalización puede participar el Estado, es un privado. Es decir, ni siquiera necesito entrar en ese debate. Me alcanza que el esquema contemple los dos componentes. Un esquema con un componente solidario más un componente de capitalización, que haga que haya una relación entre los aportes que yo hago y el beneficio que tengo. Tanto en el caso del seguro de desempleo, cuando quedo desempleado, que exista esa relación, como en el caso del esquema jubilatorio. Porque además, vamos, estás acoplando con eso, muy bien. Además vamos a un esquema, seguís acoplando. Si no lo bajás al volumen, vas a seguir acoplando. Vamos ahí a un esquema donde esta idea de activos sosteniendo pasivos no va a durar muchos años más. Probablemente en 20 años veamos una economía mundial en la cual se rompa completamente esta relación entre activos y pasivos por cómo son las nuevas formas de creación de riqueza. Vamos a un escenario donde primero en el mundo laboral se va a entrar y salir sin importar la edad, o sea, esta idea de trabajo durante 30 años y me jubilo 20, no existe más. Vamos a ver más bien entradas parciales, salidas al mercado laboral para formar una familia, vuelvo a entrar, salgo para estudiar, vuelvo a entrar, salgo para hacer un viaje. Entonces, gente entrando y saliendo del mercado laboral, y al mismo tiempo vamos a ver creación de riqueza que no va a depender del trabajo. Se rompe. Esto es interesante, porque las nuevas formas de creación de valor están echando por tierra la vieja teoría clásica del valor. La teoría clásica del valor, desde Adam Smith hasta Marx, suponía la idea de que el valor dependía del trabajo socialmente necesario para producir un bien. Pero resulta que ahora estamos llegando a una economía que produce bienes sin trabajo. Y todo el avance de la inteligencia artificial está permitiendo producir valor con algoritmos. Y no es el viejo proceso de automatización, no es el debate Rifkin de la década del 90 al fin del trabajo. Es otro. No estoy hablando del lavadero automático que yo le digo a mi lavarropas, todo el proceso tiene que hacer y lo hace al pie de la letra. Estoy hablando de algoritmos que piensan, entre comillas, déjenmelo poner, que toman decisiones permanentemente, por ejemplo, autos autónomos, que toman decisiones permanentemente sin que nadie les haya dicho de antemano lo que tenían que hacer. Y ese tipo de formas de creación de valor no usan empleo, y entonces cuando sufran un impuesto general a las ganancias, como el que sufre cualquier actividad, vamos a estar grabando indirectamente rentas de la inteligencia artificial. Esas rentas que hoy no existen nos permiten la posibilidad de dar un debate sobre cómo distribuirlas antes de que existan. Y en esto retomo el principio de velo de ignorancia de Rawls, ¿no? Ustedes saben que Rawls tenía esta idea de que para establecer reglas de juego era mejor que uno no supiera de qué lado de la distribución de los ingresos iba a estar. Entonces, uno de los aciertos de Noruega en el Fondo de Garantía de Estabilización que formó con las rentas petroleras durante la década del 90, es que ellos decidieron conformar el Fondo de Estabilización ese cuando no existía la renta. Cuando el barril de petróleo salía a $9. Y entonces cuando el barril de petróleo salía a $9 no había nada que distribuir y no había ningún problema en ponerse de acuerdo. Si hubieran dejado que el barril llegara a los 100, $120, como llegó después, claro, ahí la clase política se hubiera querido aprovechar y apropiar de ese botín y no hubiera estado dispuesta a dejarlo congelado ese botín en un fondo que no se pudiera repartir. Entonces me parece que tenemos que adelantarnos. Yo sé que no sabemos, además, por la evidencia de lo que está pasando con las formas de inteligencia artificial en otros países, sabemos que va a haber un crecimiento muy grande de esta forma de creación de valor, que van a existir rentas generadas por la inteligencia artificial y que van a ser cuantiosas. No sabemos si va a ser en 10, 15 o en 20 años, pero va a ocurrir. Y es importante entonces que ahora que no hay controversia y que el Estado todavía no se apropió de esa renta, las pongamos a salvo, las resguardemos y nos pongamos de acuerdo en cómo asignarlas antes de que sea tarde. Martín, te llevo a comercio exterior. ¿Qué van a hacer los diputados de Juntos por el Cambio con las retenciones a las exportaciones hoy vigentes? Mirá, yo, si me preguntás en mi opinión personal, yo estoy profundamente en contra de cualquier impuesto al comercio exterior. En particular, las retenciones son uno de los peores impuestos porque te genera dos problemas. En primer lugar, la retención reduce la superficie sembrada. ¿Por qué? Porque hay sectores que están al borde de rentabilidad. La retención no es un impuesto sobre rentabilidad, la retención es un impuesto sobre valor bruto. O sea, al ser un impuesto sobre valor bruto, si yo tenía alguna rentabilidad que es superior a la retención que me estás aplicando, desapareció la rentabilidad. Entonces, todos esos sectores que tienen relativa baja rentabilidad salen de la producción,
y entonces tenés menos producción, menos exportaciones. Pero además tenés menos inversión. La rentabilidad de un proyecto de inversión queda grabada por el total de la producción. O sea, vos incrementás el valor en un determinado porcentaje y te lo graba automáticamente la retención. Entonces, buena parte de la rentabilidad queda grabada. Una tercera parte, con los números actuales, de la rentabilidad de un proyecto de inversión queda grabada, y entonces eso implica que muchos proyectos de inversión que serían rentables, con retenciones no lo son. Por lo tanto, se invierte menos. Entonces, siembro menos, invierto menos en los paquetes tecnológicos asociados al proceso de siembra, por lo tanto, el resultado es menos producción, menos exportaciones, y cuanto menos exportaciones, necesito un tipo de cambio real más alto para equilibrar el sector externo. Y un tipo de cambio real más alto implica salarios reales más bajos para toda la población. Entonces, la verdad que las retenciones terminan siendo un impuesto al salario de la gente. En la práctica terminan implicando salarios reales más bajos para la Argentina. Yo creo que hay que eliminarlas, no estoy de acuerdo ni siquiera en reducirlas, creo que hay que eliminarlas de cuajo. Veremos qué margen tenemos para hacerlo del Congreso. Esa es mi posición. Y con respecto al Mercosur, ¿te parece que deberíamos mantenernos en él y apuntalar el último acuerdo bajo la gestión de Macri tendiente a reducir significativamente el arancel externo común? Sí, me parece que hay dos formas de ver el problema del Mercosur. Una forma es, digamos, reconocer que en la práctica el Mercosur nunca fue un mercado común. El Mercosur, como proyecto de mercado común, fracasó. ¿Qué terminó siendo? Ni siquiera una unión aduanera imperfecta, pongámosle. Y esa unión aduanera imperfecta genera más problemas que soluciones. Les hace muy difícil que los países miembros del Mercosur, por la regla de unanimidad de los acuerdos, no pueden fijar acuerdos con otros países porque violarían el arancel externo común. Entonces, eso, bueno, hay que pensar si es conveniente que el Mercosur vaya para atrás en términos de grado de integración. No tiene nada que ver porque el grado de integración puede ser más alto o más bajo, no se mejora el proceso de integración ni peor. Simplemente tiene que ver con lo que te sirve en cada momento del tiempo, como suponer que un zapato más grande es mejor que un zapato más chico. El pie grande te viene bien, pero si tenés pie chico no te conviene el zapato más grande. Es lo mismo. Entonces, una posibilidad es efectivamente ir un paso atrás en el proceso de integración y consolidar el Mercosur como una zona de libre comercio. Eso es una posibilidad. Ese es el camino que estaban explorando Macri y el presidente uruguayo y también el presidente de Brasil. Y otra posibilidad, si es que no hay una forma para salir, para tener un Banco Central independiente en Argentina como quiero yo, una posibilidad que no descartaría, si es que alguien dice, bueno, con mi amigo Javier Milei que dice, bueno, saquemos el Banco Central directamente encima. Si fuéramos una unión monetaria, el dólar no sería la mejor moneda, porque no tenemos nada que ver con la actividad comercial con Estados Unidos, sería el real, que tenemos mucha relación comercial y nuestro ciclo económico está muy pegado con Brasil. O sea, si fuéramos a ir a una unión monetaria, probablemente lo que le convendría a Argentina sería ir al real, y eso sería un paso para el otro lado, o sea, profundizar el Mercosur yendo una moneda común con Brasil. Probablemente ese es otro camino para explorar. Quiero decir, hay que ser pragmático en esto y ver qué le conviene más a Argentina. Si yo consigo promover la idea del Banco Central Independiente, quiero reformar la Carta Orgánica y nosotros reconstruimos nuestra moneda, vamos a llevar por lo menos entre 5 y 10 años, porque los países, si uno toma el ejemplo de Perú o el ejemplo de Chile, que tuvieron muchos años de inflación, cuando consolidaron su Banco Central Independiente, hubo entre 5 y 10 años donde los contratos se seguían haciendo en dólares en esos países, muchos contratos, incluyendo contratos de alquiler de vivienda. Y recién después de 5, 6, 7, 8 años, en el caso de Israel casi 9 años, la gente dijo, bueno, ya está, la moneda es estable, vale la pena hacer contratos en moneda local, y no hubo ningún problema. Entonces, no es que lo va a cambiar de la noche a la mañana, pero si cambiamos el Banco Central y seguimos independencia, ya no tiene sentido ir a un área monetaria con Brasil tampoco, entonces probablemente lo más razonable sea un esquema más flexible donde cada país pueda libremente hacer los acuerdos comerciales que quiera con el resto del mundo. Hace casi una hora que te tengo hablando y hablando, me encantaría, si no lo tomas a mal, darles la posibilidad a la gente que está en la audiencia a participar y hacerte una pregunta o dos, bueno, antes de cerrar esta charla, si les parece bien. Mariana, ¿estás ahí? Mariana Jaló. Sí, aquí estoy. ¿Podrás, si sos tan amable, abrir los micrófonos y si desean hacer preguntas, levantar la mano? Así les doy la posibilidad de hablar directamente con el señor Martín Tetaz, que esta noche nos acompaña. Bien, bien.
Bueno, ustedes pueden ir abriendo el micrófono para consultar. Mientras tanto, les voy a compartir una pregunta que nos dejaron en las redes, en el chat. Dice, ya que desde los espacios de izquierda se plantea el cuidado medioambiental, ¿por qué no proponer normativas que promuevan por iniciativa privada y estratégicas también por el Estado la recuperación y el desarrollo de energías por medio de residuos como hace Singapur, o eólicas, o mareomecánicas, solar como hacen Noruega o Suecia? Sí, está muy buena la pregunta, Mariana. Vos sabés que, bueno, mucha gente no lo sabe, pero tengo un capítulo entero de mi último libro, Nada será igual, que es donde discuto cómo va a ser esta economía de la inteligencia artificial y de la uberización. Tengo un capítulo sobre la cuestión ambiental, por una razón muy simple, porque la hipótesis de la singularidad, la idea de que vamos en 20 años, 25, a converger a un dominio de la inteligencia artificial casi total, que la inteligencia artificial va a poder replicar cada una de las tareas que hacemos nosotros, sobre todo cognitivas, esa idea implica probablemente un salto de productividad tan grande que si se cumplen las expectativas de la gente de Singularity University, probablemente multipliquemos el ingreso per cápita, lo mismo que pasó en los últimos 90 años ocurre en los próximos 30, por 7. Multipliquemos el ingreso per cápita por 7. Y esa multiplicación de ingreso per cápita no resiste los recursos del planeta. Entonces, o nosotros encontramos una forma mejor de producir energía, y esa forma de producir energía está basada probablemente en energía solar o en energía eólica. Incluso Bill Gates ha hecho una propuesta de usar energía atómica, pero usando la parte que no se usa de los materiales con los que se hace la energía atómica. Me parece muy interesante y que también discuto en el libro. Entonces hay que discutir estas formas alternativas de energía que son más amigables con el medio ambiente, pero además, y lo que me gusta más, estoy sumando, empecé a tener conversaciones con la gente de una ONG argentina que se llama Banco de Bosques, que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hace Banco de Bosques hace dos cosas. Primero, mide la huella de carbono de cada uno de los emprendimientos públicos y privados. Si vos tenés una empresa, te contactás con la gente de Banco de Bosques, podés medir la huella de carbono que generás. Y segundo, la podés compensar. ¿Y cómo la podés compensar? Con mecanismos de mercado. ¿Cómo son los mecanismos de mercado? Hay varias alternativas. Una es que ellos compran terrenos que son potencialmente forestables, los protegen, y yo compro una participación dentro de esos terrenos, entonces me aseguro que mi participación cubre mi huella ambiental, y eso está bueno. Y la otra posibilidad es directamente un mercado de bonos de carbono, que a mí me gusta mucho. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la meta para cumplir con el protocolo de Kioto, por ejemplo? Bueno, la meta implica tantas emisiones. Bueno, vendámoslas a las emisiones, que las pague el más productivo. Entonces, el que valora más la posibilidad de esas emisiones, que las pague, que haya simplemente una suerte de subasta en la cual esas emisiones tengan un mercado y exista la posibilidad de encontrar un equilibrio usando herramientas de mercado. Esto me parece que nos abre la posibilidad de saltar, hay como una suerte de planteo medio que a mí me parece ingenuo y equivocado de algunos sectores de la izquierda, que es un planteo que supone que es o medio ambiente o desarrollo económico, y me parece que son las dos cosas de la mano. Desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente. Y que no hay mejor forma de complementar esas dos cosas que aprovechando los mecanismos de mercado que funcionan bien para eso. Entonces, hay experiencias en el mundo, tenemos que empezar a usarlas masivamente, y hay gente en Argentina trabajando en esquemas como Banco de Bosques que lo tenemos que multiplicar. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al señor Darío Crist, que está con nosotros esta noche también. Bueno, buenas noches. El micrófono está liberado. Ahí te escucho, te escucho. Bien. Ok. Bueno, bien, vuelvo sobre la pregunta. Yo, bueno, soy del palo del comercio exterior, Martín, te decía. Una de las cosas que me preocupan, por supuesto, es el tema del freno o la falta de incentivo a las exportaciones. Al contrario, te cobran impuestos por exportar.
Y eso también, obviamente, hace que no sea atractivo el mercado argentino para empresas o para capital directo extranjero venga a invertir a Argentina, ya que tiene dos problemas muy grandes, que son el no poder disponer justamente de los dividendos que genera la producción en el país y poder sacarlo cuando dispongan. No hablo de fuga de capitales, sino del capital genuino, ¿no? De lo que ganan. Y lo otro es, bueno, es que Argentina, con la carga impositiva que tiene, y bueno, tengo entendido que hay una intención muy grande de hacer una reforma del Estado. ¿Qué incentivos, se viene la pregunta, hay para la inversión extranjera directa una vez que Argentina haya hecho las reformas necesarias para ser un país atractivo para que vengan las empresas a invertir acá? Estamos desmuteados. Una de las propuestas más importantes nuestras en campaña es una ley de estabilidad fiscal. ¿Qué es la ley de estabilidad fiscal? Muy parecido al esquema que tiene el sector de minería, pero para todos los sectores que tienen alguna capacidad de generar divisas y que hunden capital, hunden una cantidad importante de capital, obviamente no lo van a hacer en un contexto en el cual no tengan seguridad que estás planteando vos. Entonces, estabilidad fiscal quiere decir que dependiendo del tipo de inversión, entre 15 a 30 años, vos no tengas ningún cambio en las reglas de juego en las cuales hiciste la inversión. Ese cambio amplía no solamente es tributario, sino que sobre todo es en acceso al mercado de dólar. Entonces, porque si no es una mentira. Yo no te pongo ningún impuesto, pero el dólar que vale 180 te lo pago vos 100. No funciona. Entonces nosotros necesitamos recomponer eso. Como principio general, ya lo dije, no puede haber impuestos a las exportaciones en Argentina. Yo hice una propuesta ahora hace poco, que lo comenté en las redes sociales, porque me reuní con la gente de la industria del software y de distintos sectores que son los únicos que están creciendo en los últimos años en Argentina. Cuando uno mira qué sectores crecen, son esos sectores más dinámicos. Son sectores que exportan servicios, digamos, no compiten contra nada, o sea, no hay es todo ganancia por donde lo mire, digamos, ¿no? Son exportaciones de servicios de alto valor de conocimiento, de alto valor agregado, ¿no? Por donde lo mire sigue razón divisa para el país, y hoy las estamos perdiendo. ¿Por qué las estamos perdiendo? Porque los obligamos a liquidar al dólar de 100. Entonces, es imposible competir porque un pibe que quiere hacer un proyecto lo hace afuera y le pagan $2.000 por ese proyecto, y nosotros a dólar de 100 acá le podemos pagar 200.000 pesos por ese proyecto, y el flaco gana 360 afuera, entonces no lo va a hacer acá. Bueno, entonces nosotros lo que propuse yo es que esos sectores pudieran liquidar al dólar que quisieran. Que quisieran. El día que no exista cepo, el que quisieran va a ser el dólar oficial, liquidar todo el mundo en ese dólar, y mientras tanto, ellos eligen libremente cuál dólar prefieren liquidar, y obviamente van a elegir el contado con liqui o una versión alternativa, y van a tener un dólar más razonable. Entonces, eso, por supuesto, además está a decir que yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de cepo para nadie. No, todo el mundo tiene que poder liquidar al dólar que quiera, ¿no? Pero eso era transitoriamente una posición que inclusive podía tener consenso en el propio kirchnerismo. Si el propio gobierno, con todas las trabas que está poniendo, si uno mira a lo largo de la historia que ha hecho el peronismo cuando se le complicó más, vamos al 52-55, por ejemplo, y apareció esa figura de las exportaciones promocionales, ¿no? Y el kirchnerismo decía, al campo ni en pedo le doy nada, esto no cambió nada a lo largo de la historia, es la misma actitud hoy que la que tuvieron en los 40 y los 50, pero ellos promovían algunas exportaciones industriales que les parecían atractivas. Otra vez, entiendo que a mucha gente esto no le va a gustar, porque dice, bueno, pero ¿quién es el Estado para decir que es atractivo y que no es atractivo? Pero yo estoy seguro que esas exportaciones que pierde Argentina, de servicios basados en el conocimiento, no las podría recuperar con este esquema. Entonces ahí es todo ganancia para el gobierno, ganancia para las empresas, ganancia para los trabajadores. No veo quién pierde, no me cuesta ver ningún problema distributivo. Están ganando todos ahí. El gobierno tiene un argumento extremo en el caso del campo, que por supuesto ya acabo de explicar que está mal, acabo de explicar que se reducen las exportaciones porque cae la superficie sembrada y porque cae la inversión. Pero el gobierno tiene el argumento, bueno, finalmente el sector productivo igual produce, igual exporta, ¿no? Y es cierto, cualitativamente el argumento es válido, cuantitativamente no, se reduce igual, pero en el caso del sector exportador de servicios se pierde todo. No, estamos perdiendo prácticamente, estamos perdiendo talento. Es una de las cosas que nos cuesta más capacitar,
y que vale más hoy en el mundo. Nosotros estamos haciendo que ese talento se vaya, o se vaya en algunos casos físicamente directamente, y en otros casos se vaya a trabajar afuera por internet, digamos, y cobra afuera, el Banco de Uruguay deposita, y después el tipo capaz que con algo de la plata que necesita vive acá, pero el resto de la plata ni siquiera tiene incentivo para traerlo. Entonces, no le cierra ni siquiera al gobierno. Hay cierto margen como para que se pueda avanzar en ese tipo de resolución. Martín, te voy a hacer la última pregunta. Te Dale. dejamos ir porque el día fue largo hoy. ¿Cuál es la diferencia concreta que tenés con Ricardo López Murphy en materia educativa? Mira, yo estudié mucho el tema de financiamiento de la educación, hace muchos años. Milité mucho en la franja morada en la universidad y obviamente me interesaba particularmente. Más allá de la cuestión ideológica de la preferencia o no por la educación pública o privada, que estuviera arancelada o no estuviera arancelada, quería estudiar el impacto que tenía el financiamiento del Estado en la educación. El resultado que encontré es que el Estado se queda con el 50%. Vamos, hay dos aportes centrales en el proceso educativo: el tiempo del estudiante y el tiempo del docente. Más allá de la infraestructura y todo lo demás, que no es tan significativo. El monto importante, el costo del proceso educativo, es el tiempo del docente y el tiempo del estudiante. El tiempo del docente se remunera con un salario, después discutimos si es suficiente o no es suficiente, pero tiene una remuneración de un salario. El tiempo docente, el tiempo de la persona, del estudiante, es costo de oportunidad. Yo asumo buena parte del costo del proceso educativo, que es el costo de mi tiempo, y entonces es más de la mitad del costo total del proceso educativo, 2/3 partes del costo del proceso educativo, pero después cuando me apropio el resultado de mi trabajo por el sistema impositivo, el Estado se queda con la mitad. Entonces, digamos, la ecuación no da para que encima de que el Estado se queda con la mitad, yo tenga que pagar el aporte que hace mínimamente, ya que el Estado se queda con la mitad de mi proceso productivo, por lo menos que financie la mitad, o ni siquiera llega. Entonces, yo en algún momento, inclusive en mi época universitaria, creo que hay que hacer los números bien ahora, no sé cuánto dan los números ahora, pero en mi época universitaria la cuenta daba que el Estado tenía que pagar un salario a los estudiantes que estudiaban mientras estudiaban, o sea, tenía que compensarlos, porque insisto, nosotros poníamos como estudiantes 2/3 partes del costo del proceso educativo y el Estado se quedaba con la mitad. No daba, entonces había que compensarla, y esa es mi visión. Ricardo siempre tuvo una visión donde el financiamiento tenía que tener un componente de aranceles, no sé qué piensa hoy, capaz que hoy la modificó, no sé cuál es la visión esa. Y eso tenía mucho que ver en otros países. Cuando vos mirás la contribución que hacía el Estado y la contribución privada, por ejemplo, en Estados Unidos, esta proporción se invierte. Es decir, paradójicamente el Estado pone mucho más. Uno dice, no, pero está el aporte de la matrícula. Sí, pero inclusive el estatal, el aporte del Estado es muchísimo más grande en buena parte del mundo. Entonces, esta proporción de el privado poniendo 2/3 partes del costo no existe en muchos lugares del mundo. La Argentina es uno de los países que, claro, es la combinación del sistema tributario, ¿no? Si no hubiera impuestos, si yo no pagara el 50% de lo que gano como impuestos, probablemente sería otro debate. En Argentina hoy la cuestión da más para pagarle a los alumnos que para cobrar. Sí. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de los vouchers educativos? Me parece interesante la propuesta, sobre todo para educación primaria y secundaria. Si hay un problema, y yo inclusive hace poco hice alguna propuesta bastante más radical en eso, que era que directamente se sortearan las vacantes y cada uno cayera por el colegio. Esa era una posibilidad. Entonces ahí, bueno, si te toca al azar cualquier colegio, todo el mundo iba a pelear para que todos los colegios fueran buenos, ¿no? Porque bueno, sabía, era un poco del principio de Rawls, el velo de ignorancia de Rawls que había discutido más temprano como una alternativa. Pero realmente me hace mucho, se produjo una... ¿Te imaginás eso en la Argentina? No me lo imagino factible, pero se produjo, es una idea académica, ¿no? De estas que uno a veces plantea. Pero me hace mucho ruido el proceso de fragmentación que se está produciendo y de polarización en el sistema educativo. Si lo que pasó en la práctica, hay un economista del CEDLAS que se llama David Jaume, que viene estudiando en los últimos 30 años lo que pasó con el proceso educativo en Argentina, y que muestra que sistemáticamente se polarizó. Esencialmente la clase media votó con los pies, como hacía Tibut, como sugería Tibut. Se fue del sistema público porque lo consideraba malo, encontró una solución individual, se fue al privado, al sistema privado, pero eso no arregló el sistema público. Digamos, al revés, porque la gente que quedó en el sistema público tiene menos poder de lobby, tiene menos poder
tiene una voz menos fuerte, porque pertenece a sectores socioeconómicamente menos conectados con el mundo, y entonces tiene una voz menos fuerte, y no tiene capacidad de reclamo, y la calidad del sistema público se viene cayendo a pedazos. Y hoy es un 40% más probable que tu compañero de banco en una escuela sea de tu mismo nivel socioeconómico de lo que era hace 30 años. Eso es un esquema de polarización. Y ahora ese esquema de polarización está empezando a producirse inclusive dentro del sistema privado. Exacto. Dentro del sistema privado hay una competencia por matrículas, y esa competencia por matrículas no es sana, porque no se corresponde con un proceso de mejora de calidad de lo que ocurre dentro. No es que en la escuela de 150.000 pesos por mes de matrícula le están enseñando a construir un cohete al pibe, ¿eh? Eso no es lo que ocurre, digamos. Lo que está ocurriendo es que hay una segregación como la de los padres, ¿no? Y eso no va en la línea de diferencia de capital humano, que es lo que debería estar ocurriendo, sino que consolidan estratificaciones de capital social. Y eso es complejo porque la educación tuvo históricamente una gran ventaja, fue un ascensor de movilidad social. Entonces, vos no importaba en qué lugar, por ahí vos te había tocado circunstancialmente, te había ido mal en la vida, no te iba bien, pero vos no querías romper el sistema, porque tus hijos estaban en el ascensor. Vos decías, no rompan nada, está bien, a mí me va mal, yo soy pobre, pero mis hijos están en la escuela, pueden progresar, eso mantenía el sistema unido. Si yo tengo la sensación de que no hay conexión, de que yo ya me caía una colectora de la cual no hay ninguna subida más adelante, en algún momento empiezan a haber incentivos para romper el sistema. Eso me preocupa desde el punto de vista de la cohesión social. Entonces, entonces sí, estoy dispuesto a discutir algunos esquemas digamos, ¿por qué un chico que hoy está, entre comillas, condenado a ir a una escuela pública porque no la eligió, sino que se quisiera escapar, pero no puede escaparse de la escuela, tiene que seguir en la escuela pública? ¿Por qué el Estado no puede subsidiarle la elección que quiera? Me parece razonable. ¿Por qué no elevamos el nivel de la educación? Pero lo cierto, en contra de los vouchers ahora. Contra los vouchers ahora. Bueno, es que lo que estoy proponiendo yo elevaría, digamos, una escuela en la cual, insisto, ¿no? Es una propuesta más teórica que practicable, ¿no? Una escuela en la cual yo no sé si voy a estar en esa escuela, me obliga a incentivar la calidad porque esa escuela sea buena. No me puedo escapar de la escuela yéndome. Fíjense que hay una paradoja, porque la clase media primero se iba de la escuela, porque la escuela no funcionaba. La clase media ahora ya no se quiere ir de la escuela, ahora se quiere ir del país. Porque el país no funciona. El país no funciona. Totalmente de acuerdo. Esa es una solución individual, válida para la persona, comprensible, por supuesto le resuelve el problema al individuo. Pero como país, nos estamos si se van encima los más capacitados, los que el país invirtió más en ellos, es el peor destino para el país. Entonces, nosotros tenemos que pelear, por supuesto. Ya saben cuál es mi forma de pensar. Yo creo que hay que convertir a la Argentina en una tierra atractiva para que quieran venir. Pienso como Alberti. No hay que obligarle a la gente a que no se vayan ni cobrarle impuestos para que no se vayan. Bueno, pero en ese esquema me hace mucho ruido lo que está pasando en el sistema educativo. Tenemos que repensar, porque así como está, se está polarizando cada vez más, no está funcionando bien. Y el grado de adoctrinamiento que hay en las instituciones educativas es terrible. Bueno, lo que acabamos de ver es que es parte del modelo ese de país que te decía. Exacto, es que es parte del modelo país que te decía. Si vos en la época de Perón, que había adoctrinamiento, por lo menos daban la cara. Claro. Y vos sabías quién era la persona que decía, no quiero fulanito, no quiero fulanito. Hoy no. ¿Vos sabés que hay un Hoy libro? Trabajan desde el subsuelo, ¿entendés? Claro. Y tienen todo un aparato de cooptación con los chicos, compartiendo los espacios para prepararlos, el mate, el bizcochito, y no los dejan pensar. Sí, me parece que esa posibilidad igual, como vimos en la escuela del otro día, es cada vez menos potente. Estamos en un mundo donde los pibes googlean. Entonces ya el profesor no puede decir cualquier cosa, porque el pibe con el celular en la mano le dice, yo a la docente el otro día, pero si el peronismo gobernó la mayoría de los 37 años, pero entonces los datos duran, digamos, vos antes me decías algo y eras la docente, ¿viste? Y qué sé yo tenía que creerte lo que me decía vos porque no tenía manera de comprobarlo, pero ahora vos me estás diciendo algo y yo abajo con el celular estoy chequeando, vos me estás diciendo, ya no te la dejan pasar tan fácil. Me parece que la idea,
hoy la sociedad, no digo que no esté la intención de hacerlo, esto me queda claro que hay una intención de adoctrinar, pero confío en que la sociedad está siendo cada vez más independiente en eso, y fíjate el resultado. Cierro con esto, ya se nos hizo bastante tarde también. Fíjate el resultado, y es que la juventud no es una juventud de izquierda ahora. Como está creciendo la izquierda, los sectores que canalizan la juventud son la franja morada en las universidades, afuera el fenómeno Milei fuera de las universidades, digamos, de sectores liberales. Entonces hoy tenés sectores radicales en la juventud, tenés sectores liberales en la juventud, pero no tenés la cámpora de oveja. Y la cámpora, los dirigentes de la cámpora, ¿cuánto hace que no hay una renovación? Y vos no escuchás dirigentes jóvenes de la cámpora 20, 25, 30 años. Esa generación no está. Tenés razón. Muchísimas gracias, Martín Tetaz, por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por estar acompañándonos a estas horas de la noche. Quiero contarles que mañana va a estar con nosotros el señor Alejandro Gómez a las 20 charlando sobre fanatismo en la sociedad argentina. Así que, bueno, ya ha sido suficiente por hoy. Les mando un beso enorme. Salimos y saludamos a Gerardo, que también está aquí con nosotros. Les mando un beso enorme y cerramos. Chau.